Pero vayamos por partes, ¿bien? Y vamos a hablar, en primer lugar, no de la solubilidad acuosa, sino de la liposolubilidad. La liposolubilidad como un principio físico-químico para poder atravesar de repente membranas biológicas. El día de ayer hablábamos un poco de estas características. Ayer no podía compartir pantalla por este dispositivo y fue un poco tedioso tener que dibujar con el mouse, pero algo salió. Bien, no. Mi capa fosfolipídica. Bien, una membrana biológica. Una membrana biológica. Nosotros, cuando hablamos de membranas biológicas, lo primero que se nos viene a la mente son las bicapas fosfolipídicas, y es correcto. ¿Bien? Creo que les mencionaba que no todas las bicapas fosfolipídicas, las membranas biológicas, son iguales a todos los niveles, sino que van a ser diferentes de acuerdo al nivel en el cual nos encontremos. Bien, una sustancia química cuando ingresa al organismo, ya sea por vía oral, va a pasar por un proceso de absorción. Bien, entonces, en un ambiente extracelular y en un ambiente intracelular, si hablamos de un proceso de absorción que involucra el atravesamiento de una célula como el enterocito, ¿sí? Una sustancia X para poder eh, ingresar al enterocito, esa sustancia primero va a tener que solubilizarse dentro de la membrana biológica, para luego pasar e ingresar a la célula. Esto involucra eh, una característica muy importante, ¿sí? Y esta característica de absorción se da en dos pasos, ¿sí? El primer momento, el primer momento de la absorción involucra, ¿sí?, el ingreso de esta sustancia, ¿sí?, hacia la bicapa fosfolipídica, ¿sí?, donde se va a mantener. Sin embargo, pasa un segundo paso, ¿sí? Y este segundo paso es la salida de la membrana biológica hacia el interior de la célula, lógicamente al ambiente de menor concentración. Eso involucra una difusión pasiva, ¿sí? Una difusión pasiva, basados en este principio, en este paso, ¿sí?, en dos momentos. Primero ingresa a la bicapa y luego pasa, ¿sí?, al interior de la célula. Dos concentraciones, una concentración extracelular y una concentración intracelular, una barrera, ¿sí?, que tiene una determinada distancia, ¿sí?, que tiene una determinada distancia, ¿sí?, y que lógicamente es toda una pared. Si nosotros nos ponemos un poco técnicos, esto va a ser la ley de Fick, ¿sí?, la ley de Fick, que tiene toda una ecuación que, pues, algo técnico no lo vamos a tocar en este momento. Bien, pero eso involucra la ley de Fick, es el paso de la absorción. Y este paso de absorción está dado por este principio de solubilidad. Bien, es un poco técnico de repente también a la hora de realizar un proceso experimental para la determinación de la liposolubilidad. Bien.
Eh, pero es un concepto y una experiencia bastante bonita realizar esta característica de absorción de principios de liposolubilidad basados en estos dos aspectos. Tengamos en cuenta algo, tanto el ambiente extracelular como el intracelular son ambientes hidrófilos. ¿Sí? Lógico, la parte de la célula interior de la célula, la parte citoplasmática, es un ambiente acuoso, es hidrofílico ese ambiente. Y la parte extracelular, donde también está el jugo gástrico, si pasamos a nivel de estómago, de intestino, pues simplemente también va a ser un ambiente hidrófilo. ¿Sí? Lo único lipófilo viene a ser la bicapa fosfolipídica. Bien. En este primer momento, que está de color azul, es pasar de un ambiente lipófilo. ¿Sí? El segundo momento, ¿sí?, es todo lo contrario, es pasar de un ambiente lipófilo a un ambiente hidrófilo. Basados en ambos principios o en ambos puntos, podemos decir que lo que va a desencadenar una absorción es el primer paso, la capacidad que va a tener la sustancia de atravesar y de ingresar a la célula, ¿sí?, pero primero solvatándose en la membrana biológica. Eso quiere decir que primero la sustancia química X va a tener que ingresar a, a un ambiente, ¿sí?, lipófilo. Es lo primero que tiene que hacer, ingresar a un ambiente lipófilo, basados en que primero va a haber una concentración X que va a estar en un ambiente extracelular eh, hidrófilo, ¿sí?, hacia un ambiente laminar, ¿sí?, hacia un ambiente que vamos a denominar un ambiente lipófilo. Vamos a colocarlo acá, que es parte de la membrana. Un ambiente acuoso a un ambiente lipófilo, ¿sí? Dos ambientes. Quien hizo en primer lugar ese tipo de experimentos fue Hansch. Les alcancé en la parte silábica una referencia que es Exploring Cursor. Precisamente Hansch fue el que escribió este libro y allí habla de los principios de solubilidad también. Y hay un experimento bien interesante que realizó, ¿bien?, precisamente basados en estas dos características, un ambiente acuoso y un ambiente lipófilo, dos solventes. Un ambiente acuoso puede ser, por ejemplo, una solución buffer, ¿sí? Una solución buffer que, si hablamos de un ambiente extracelular, podríamos tomarlo como quizás un ambiente que tiene un pH de 5 o un pH de 6. O si nos basamos en un ambiente intracelular o incluso ya un pH fisiológico sanguíneo, pues podemos utilizar un buffer fosfato de a un pH 7.4, dependiendo de qué es lo que nosotros querramos basarnos. Bien. Y un ambiente lipófilo, ¿sí?, que si nosotros tratamos de emular una membrana biológica, como por ejemplo una membrana a nivel gastrointestinal, pues octanol, ¿sí?,
N-octanol es capaz de emular muy bien estas características o estas liposolubilidades que tiene ese tipo de membrana. Hay distintos tipos de solventes que se utilizan para emular membranas. Como les digo, N-octanol, ¿sí?, emula muy bien membranas biológicas a nivel gastrointestinal. Sin embargo, otras sustancias, como por ejemplo cloroformo, emula muy bien las membranas sublinguales. Si nosotros quisiéramos determinar si una sustancia es capaz de atravesar y absorberse por un ambiente sublingual, cloroformo es un muy buen solvente que emula la liposolubilidad de estas membranas. Y el aceite de oliva, ¿no?, emula muy bien la solubilidad de lo que es la barrera hematoencefálica. Entonces, si en un caso de un experimento se quisiera determinar si una sustancia es capaz de llegar al cerebro, pues aceite de oliva es una buena sustancia para poder utilizarla y emular estas características. Bien. Entonces, Hans toma estas dos sustancias y lo que hace es colocarlo en una pera de separación. ¿Sí? Los dos solventes. Un solvente, ¿sí?, lipófilo y un solvente acuoso. Y lo que hizo fue agregar una cantidad conocida de esta sustancia. Entonces, se agrega esta sustancia al solvente acuoso, ¿no? Y luego esto simplemente entra en un proceso de agitación. Un proceso de agitación. Una agitación por unos 90 minutos. Luego entra en reposo por unos 180 minutos. Y aquí, teóricamente, ¿sí?, la sustancia que se encuentra, ¿sí?, en el ambiente acuoso, y lo que va a hacer es salir de la fase acuosa y empezar a ingresar a la fase orgánica. Va a ejercer un efecto de una partición. Cosa que si nosotros conocemos cuál es la concentración inicial que estuvo en la fase acuosa, nosotros, al momento de finalizado el experimento, determinamos la concentración final en el ambiente acuoso, pues entonces por diferencia podemos saber cuánto se encuentra en la fase orgánica. Basado en esto, nosotros calculamos el valor de P. El valor de P es el coeficiente, ¿sí?, de partición. Y el coeficiente de partición, ¿sí?, el coeficiente de partición es la división entre la concentración, ¿sí?, entre la fase orgánica sobre la fase acuosa. Supongamos que inicialmente la concentración de X inicial era de 10 y la concentración final de X en el ambiente acuoso, supongamos que es de 5. Quiere decir que en el ambiente orgánico la concentración va a ser de 5, porque la cantidad de solvente de la fase orgánica y de la fase acuosa son iguales. Entonces, si en la fase acuosa
teníamos inicialmente 5, en la fase orgánica ahora vamos a tener 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es? ¿Sí? 5 entre 5, ¿no? Pues el valor es de 1. ¿Sí? Eso quiere decir que esta característica nos implica que si nosotros tenemos una partición equiparable entre la fase orgánica y la fase acuosa, bien, eso quiere decir que el valor va a ser de 1. Pero ¿qué es lo que pasa si de repente yo tengo no una concentración de 5 en la fase acuosa, sino una concentración de 6? Eso quiere decir que el valor de P va a ser igual de 4 sobre 6, porque va a haber una mayor cantidad, ¿sí? Una mayor cantidad de sustancia o de solución, o mejor dicho, del soluto en eh, la, la fase acuosa en lugar de la fase orgánica. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la sustancia no va a permanecer o va a estar eh, una mayor o va a mantenerse una mayor concentración en la fase, ¿sí? En la fase acuosa. Tiene una mayor predisposición por la fase acuosa que por la fase orgánica. ¿Bien? Eh, esto, 4 entre 6, sale aproximadamente, ¿cuánto? 0.6 aproximadamente, 6 y tantos, ¿sí? 0.6 y tantos. ¿Sí? Caso contrario, si nosotros tenemos 4, por ejemplo, eso quiere decir que el valor de P va a ser de 6 sobre 4. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que la sustancia tiene una mayor predisposición, ¿sí? Por la fase, ¿sí? Por la fase eh, orgánica. Bien, porque tenemos una mayor concentración en la fase orgánica a una más concentración en lo que es la fase acuosa. Bien. Tres diferencias. Nosotros podemos hacer aquí una línea, ¿bien? Donde el valor central es 1. ¿Sí? Estos son los valores de P. Si nosotros tenemos una mayor concentración en la fase orgánica, como es por ejemplo, ¿sí? Este caso, tenemos una mayor concentración en la fase orgánica, nos vamos a dar cuenta, se perdió el valor, ahí está, sí. Nos vamos a dar cuenta, bien, que tenemos valores por encima, esto era 1.5, bien, tenemos valores por encima del valor de la unidad. Entonces, valores por encima de la unidad nos va a decir que la sustancia tiene una mayor predisposición por por la fase orgánica. Por lo tanto, tiene una mayor solubilidad en solventes orgánicos. A estas sustancias que tienen una predisposición por solventes orgánicos, nosotros le llamamos lipófilos. Y sustancias que tienen una menor predisposición por los solventes orgánicos. Quiere decir que tiene una mayor concentración en solventes acuosos. Tienden a tener valores por debajo, ¿sí? Por debajo de la unidad. ¿Sí? Hablamos de 0 punto y tantos.
Eso quiere decir que estas sustancias las denominamos hidrófilas, sustancias que tienen una menor eh, predisposición por los solventes orgánicos. Se sienten más cómodos en los solventes acuosos. Son sustancias hidrófilas. Normalmente o usualmente no se tiende a trabajar con los valores de P, porque hay sustancias que tienen valores o concentraciones a nivel de solventes orgánicos bastante altos, ¿no? Y sustancias bastante bajas. Y los valores tienden a no ser muy claros. Entonces, para estos casos, se suele trabajar con lo que es el logaritmo de P. Bien. Si nosotros sacamos el logaritmo, ¿sí?, a la unidad, ¿sí?, esto es igual a 0. Bien. Si nosotros sacamos un logaritmo, ¿sí?, un logaritmo de valores enteros, ¿sí?, sacamos logaritmo de valores enteros, estos resultados van a ser valores positivos. Pero si nosotros sacamos logaritmos a valores fraccionados, logaritmo de 0.5, por ejemplo, estos valores van a ser negativos. Por lo tanto, en el caso de escala logarítmica del coeficiente de partición, nosotros llamamos lipófilos a los valores positivos y llamamos hidrófilos a las sustancias que nos dan valores negativos. Bien. Eso quiere decir que si yo tengo una sustancia X, por ejemplo, que tiene un valor de logaritmo de P de 1.5, ¿sí?, de 1.5, esta sustancia nosotros podemos decir de que es una sustancia lipófila. En cambio, si yo tengo una sustancia, ¿sí?, tiene un logaritmo de P de menos 0.5, ¿sí?, entonces hablamos de sustancias que son hidrófilas. Bien, esta página es un servidor eh, de características físico-químicas y farmacocinéticas. La parte farmacocinética no es muy amplia, pero sí lo es la parte de los principios físico-químicos. Bien, cuando nosotros calculamos el valor de P, podemos hacerlo de una forma experimental, ¿no?, basados en estas características experimentales que les he mencionado. Pero hoy en día se puede hacer este cálculo también mediante características computacionales. Bien, que es lo que nos permite también realizar algunos servidores como por ejemplo SwissAtme. SwissAtme es un servidor de precisamente el laboratorio de bioinformática de Suiza, ¿no? Por eso es el Swiss adelante. Bien. Es lo que pasa, por ejemplo, si yo quiero determinar, ¿no?, mediante esta página lo que es el coeficiente de partición, por ejemplo, de algún medicamento o de alguna sustancia química. Vamos a colocar dos sustancias, ¿bien?
Voy a colocar la atorvastatina. ¿Sí? La atorvastatina. Voy a buscar la atorvastatina aquí en PubChem, una base de datos que veíamos el día de ayer, o anteayer, perdón. ¿Sí? Y voy a copiar el SMILE. Yo puedo acá dibujar una sustancia química o puedo ingresar aquí un SMILE. ¿Bien? Voy a ingresar el SMILE. Voy a decirle que este es atorvastatina. ¿Bien? Y ahora voy a ingresar metformina, por ejemplo, e igual. Voy aquí a copiar el SMILE y decirle que este es metformina. Me faltó la E. Ahí está. Metformina. Y voy a hacer clic directamente en Run. Entonces aquí inmediatamente empieza a correr. ¿Sí? Ahí está. Las características de atorvastatina y ahorita ya están las características de metformina. Está un poquito lento, parece mi internet. Por eso es que no me aparece acá la imagen de la atorvastatina, se ha quedado cargando. ¿Sí? Pero podemos ver aquí algunas características. Voy a luego volver acá para hablar un poco acerca de estos principios. Bien, lo primero que quiero que vean acá es aquí abajo las diferencias eh, de lipofilicidad, perdón. Las diferencias de lipofilicidad. Hay 5 algoritmos a través de los cuales ha calculado, en este caso, el principio de la lipofilicidad. Para todos estos casos, se darán cuenta que los valores son bastante altos. Recuerden que estamos en escala logarítmica. Eso quiere decir que, por ejemplo, para este algoritmo, el I2P, la atorvastatina tiene una lipofilicidad de 3.58. Este X-log-P3, que es, como pueden observar allí, es a través de un programa, la versión 3.2.2 de un software del Instituto de Shanghái de Química Orgánica, es 4.96. W-log-P, ¿sí? Que es el logaritmo de P de Willman, que es un algoritmo del año 99, es de 6.54. El M-log-P, que es el logaritmo de P basado en el algoritmo de Moriguchi, uno de los más utilizados a nivel de lo que es química farmacéutica. Bien, es de 3.48. De Silicos IT también es otro programa, ¿sí? En su versión 1.0.2 es de 6.15 y este es el logaritmo de P consensuado, que no es otra cosa más que una media de estas 5 predicciones que ha realizado. Y para eso es 4.95. Para metformina, una molécula que ustedes recordarán, ¿no? Es una molécula bastante hidrófila, la metformina. A modo de broma, a veces digo que la metformina tiene más nitrógenos que carbonos, y es algo que es cierto, tiene 5 nitrógenos y tiene solamente 4 carbonos, ¿no? Es una molécula altamente hidrófila. Se dan cuenta la diferencia, ¿no? Para estas sustancias, los valores tienden a ser negativos, excepto en el I-log-P, en el cual es de 0.34. Pero imagínense, 0.34 comparado a los altos valores que tiene de lipofilicidad atorvastatina, una estatina. Recordarán ustedes, colegas, la atorvastatina es uno de los fármacos más lipófilos que tenemos a nivel del mercado, ¿sí? Y el valor consensuado es de menos 0.89, en este caso, para lo que es metformina. ¿Sí? Igual acá.
Se darán cuenta que menciona lipo, ¿sí? Esta es la liposolubilidad. Esta es una escala de liposolubilidad. Esto es una gráfica de tipo telaraña, ¿sí? Y la liposolubilidad de la metformina está casi al borde, digamos, más bajo. Si ustedes, creo que no se logra ver el recuadro de color negro, eh, pero para mencionarles aquí, el valor de la liposolubilidad va desde menos 0.7, desde menos 0.7 hasta 5. Bien. A diferencia de cada atorvastatina, el cual el valor está muy cercano al valor de 5. Bien. Eso es porque está siendo tomado el valor acá del consensuado, ¿sí? De 4.95. Bien. Y aquí de menos 0.89. Si lo mínimo es menos 0.7 para esta escala, está muy cercano a lo mínimo. En cambio, atorvastatina está muy cercano a lo máximo. Bien, entonces aquí nosotros podemos calcular de una forma bastante rápida, basados en distintos tipos de algoritmos. Bien, como les digo, SwissAdme, ¿sí? SwissAdme, el cual es con software que nos permite hacer cálculos bastante rápidos, no solamente de lo que es la liposolubilidad, sino también de otras características u otros principios. Y sé que aquí nace una interrogante, de repente, para ustedes. O de repente no. De repente lo tenemos claro. Y es esta. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante entonces calcular el logaritmo de P de una sustancia química? Los escucho, doctores. ¿Por qué es importante? Para determinar su efecto. ¿Ya? ¿Sí? Muy buen punto. ¿Para qué más? Doctora María Esther. Sí, la escuchamos, doctora María Esther. Sí, creo que está con el micro apagado, doctora. Para determinar su mecanismo de acción. Ok, estamos colocando acá en el chat. Voy a abrirlo por acá. Sí. Para ver el efecto, para ver el lugar donde será el efecto, para determinar su mecanismo de acción, porque de eso va a depender la eficacia del medicamento, para ver si necesitan biotransformarse. Profesor, Claro, son puntos bastante, buenas bastante noches. válidos. Sí, Sí, doctor Filomeno, profesor, ¿qué tal? entré tarde, pero yo creo que el logaritmo de P es importante para determinar si es que la sustancia química o el fármaco xenobiótico puede tener lipofilicidad y a su vez eso predice cómo va a interaccionar con el sistema biológico en todo el mecanismo del ADME, ¿no? De la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, incluso su toxicidad. Claro. Sí, 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 muy bien. Precisamente son varios puntos bastante importantes en lo que es la liposolubilidad de las sustancias. Bien. Toda sustancia química, entonces, a la larga, va a tener una liposolubilidad. Bien. Claro está
que el valor de la liposolubilidad, que en este caso es el logaritmo de P, va a hacer que una sustancia química podamos clasificarla como liposoluble o lipófilos o como hidrosoluble o hidrófilos. ¿Bien? Todo lo que mencionan es importante. Bien, todo lo que mencionan es importante y va a determinar múltiples características de una sustancia química. Bien. Al inicio de todo esto, mencionábamos esto. Bien, atravesamiento de membranas. Quizás no lo hablábamos a un inicio basados en el principio de absorción. Pero el detalle es que las membranas biológicas no solamente nos permiten para una absorción de una sustancia, sino también está basados en los principios de distribución. ¿Por qué en los principios de distribución? Porque cada compartimento y cada parte de nuestro organismo están divididos precisamente por membranas biológicas. Si nosotros tenemos una sustancia, va a tener de repente una liposolubilidad de 4, pues entonces esta sustancia rápidamente puede atravesar membranas con mucha facilidad. Y eso implica que estas sustancias, ¿sí?, pueden llegar fácilmente a compartimentos que otras sustancias no son capaces de llegar. Por ejemplo, ¿sí?, atravesar barrera hematoencefálica. Y eso implicaría llegar al sistema nervioso central. ¿Bien? Un compartimento que muchas sustancias, ¿sí?, pueden llegar y otras no llegan. ¿Sí? Pero no solamente nos basemos en el sistema nervioso central, sino también en otras zonas o en otros compartimentos que pueden llegar a ser, ¿sí?, no tan lipófilos, pero sí un poco más lipófilos que otras zonas. Y eso implica un mayor volumen de distribución de muchas sustancias por su capacidad de atravesar barreras hematoencefálicas. ¿Sí? Y hay algo muy importante que mencionaban por ahí. La doctora María Lau menciona, porque de eso depende la eficacia del medicamento. Y eso puede llegar a ser muy cierto. Ya lo mencionaba el doctor Jerónimo, ¿no? Todo esto, ¿sí?, es parte del ADMET. ¿Sí? Si una sustancia no tiene las características farmacocinéticas que le permitan llegar a su sitio de acción, pues simplemente la sustancia no va a tener o no va a ser efectiva, ¿no? Algo que pasó, por ejemplo, con hidroxicloroquina a nivel de lo que es COVID-19, sustancia in vitro que aparentemente ejercía efecto, pero cuando se hacen estudios in vivo sale que no es efectiva. ¿Por qué? Porque la concentración que llegaba de esta sustancia a los sitios de acción, a los sitios donde va a ejercer su actividad, pues simplemente la biodisponibilidad en estas áreas no era muy alta y por lo tanto no alcanzaba concentraciones clínicamente o farmacológicamente dables para poder ejercer un efecto terapéutico. ¿Sí? Simplemente porque no mantiene una concentración biodisponible en el sitio de acción. Bien. Y eso implica que la sustancia nunca sea capaz de tratar la COVID-19. Bien. Y esas son cosas que pasan, ¿no? No es lo mismo un estudio in vitro que un estudio en vivo. Y la diferencia en estos tipos de estudios precisamente yacen aquí. En un estudio in vitro simplemente ves eficacia, más no ves los parámetros farmacocinéticos. No tanto como los puedes ver en un espécimen que se encuentra vivo, en un sistema in vivo, ¿no? Donde no solamente ves eficacia, sino también ves los parámetros
farmacocinéticos para poder realizar o para poder obtener una eficacia real, hablando de un organismo completo. ¿No? Basados en todos esos principios, es importante las características de la liposolubilidad. Bien. Mencionaban también otro punto muy importante aquí. Hablamos de absorción, hablamos de distribución. ¿Y qué hay con la biotransformación? La biotransformación. Y otro punto importante también aquí, eh, la toxicidad. La toxicidad. Sí, doctora Lisette. Ok, bien. La toxicidad. Bien. Otra característica u otro punto también importante. La toxicidad de las sustancias y la biotransformación. ¿Por qué tocarlos estas dos características en conjunto aquí al momento que hablamos de liposolubilidad? Y esto está basado en que hay muchas sustancias que pueden llegar a tener una alta liposolubilidad y esto puede llegar a generar fallas en la biotransformación. No quiero decir que toda sustancia altamente lipófila eh, sea problemática para la biotransformación. Pero si nosotros nos basamos en que la biotransformación de una sustancia está precisamente en la disminución de la liposolubilidad, en hacer sustancias lipófilas en más hidrófilas, que ese es el principio fundamental, ideal de la biotransformación, pues entonces una sustancia que se complique la biotransformación va a ser una sustancia que probablemente pueda llegar a ejercer características de toxicidad a un organismo. Son conceptos que se dan en una mayor medida, pero no es algo único, no va a hacer que esto sea una regla totalmente general. Hay sustancias altamente lipófilas y que son capaces de eliminarse bajo principios de biotransformación, pero por vías que no son vías renales. No, muchas veces eh, eliminaciones biliares, ¿no? Son algunas formas en las cuales pueden eliminarse sustancias altamente lipófilas. ¿Sí? Pero eso sí, generando muchas veces características que involucran una toxicidad. Eh, claro, ¿no? Exacto, doctor Jerónimo. No, a eso vamos. No, una cistitis, por ejemplo, ¿no? Que es algo que puede llegar a generar, ¿no? Algunos tipos de, ¿no? de sustancias que son altamente lipófilas, ¿no? Principios como esos o características como esas tienden a generar este tipo de características. Eh, Ahora, hay algunas sustancias que pueden tener una alta liposolubilidad, pero tener grupos funcionales que le permitan una rápida biotransformación, ¿no? Las estatinas, por ejemplo, no tienden a biotransformarse y eliminarse por más que tienen una liposolubilidad alta. No quiero decir de que no sean tóxicas las estatinas y tampoco quiero decir de que sean tóxicas. No, tienen sus características, tienen sus problemas, sus reacciones adversas, ¿no? Eh, pero no dejan de tener un logaritmo de P extremadamente alto, ¿no? Si ya nosotros hablamos de un logaritmo de P por encima de 2, entonces hablamos de sustancias que son capaces de atravesar un gran número de membranas, y tener unas características propiamente
que lo elevan, que elevan bastante lo que es la liposolubilidad de estas sustancias. Bien. Eh, y pues, si hablamos de lo que es sistema nervioso central, se dan muchas veces las características de sustancias que son capaces de atravesar barrera hematoencefálica con un logaritmo de P por encima de 2. Claro está que es un principio que muchas veces se da en la mayoría de casos, pero no siempre es una regla general. ¿Y por qué no es una regla general? Porque entran a tallar otros tipos de características o de principios físico-químicos. Bien, basados en esto, ¿alguna duda, doctores? ¿O algo de repente que se quiera mencionar? Ok, acá viene una duda. ¿Por qué entonces no es una regla general el atravesamiento de una barrera hematoencefálica y capaz de llegar al sistema nervioso central sustancias que tienen una liposolubilidad, digámosle, bastante alta? ¿Por qué no se da eso? Les mencionaba, porque entren a tallar otro tipo de principios. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una sustancia química que de repente tiene un anillo? Por acá le colocamos un grupo carboxilo, un grupo amino, y por acá le agregamos otro anillo con dos cloros. Esta sustancia química, ¿no?, tiene una alta liposolubilidad, claro que sí. Tiene grupos funcionales, ¿no?, tiene grupos funcionales altamente lipófilos, pero sin embargo tiene por acá grupos funcionales que le permite una cierta hidrosolubilidad. Es más, este grupo funcional es capaz de ionizarse, ¿no? Es capaz de ionizarse. Es capaz de eh, estar en un estado de ionización al momento que pierde un protón hidrógeno. ¿Bien? Pero no solamente eso, sino de que con estos grupos puede formar puentes de hidrógeno. Puede llegar a tener la capacidad de formarlos. Mucho depende de qué tantos grupos polares puede tener una sustancia para poder ejercer características de atravesamiento de membranas. No, no es lo mismo una sustancia eh, que tenga dos anillos aromáticos y que tenga solamente un grupo funcional polar a otra sustancia que tenga dos o a otra sustancia que tenga tres, ¿no? Las características van variando. Es por eso que hoy en día se utiliza bastante principios que determinen de toda la molécula qué tanta área ocupan estos grupos.
y los grupos funcionales de tipo polares, ¿no? Ese es el área superficial polar, ¿sí? Polar Surface Area, ¿no? Por sus siglas en inglés, PSA. Un valor que hoy en día se puede calcular bajo distintos principios o distintas características, y un cálculo computacional determina, por ejemplo, mediante algoritmos de tipo topológicos, bajo características de topología. Y eso se le denomina el TPSA, o el área superficial polar topológica, ¿no? Basados en estos principios, es que determinan múltiples tipos de características, ¿no? Tomando en cuenta dos principios o dos cantidades. Bien, un TPCA de unos 80 Armstrong al cuadrado o un TPCA de 140 Armstrong al cuadrado. Bien, normalmente o usualmente los fármacos tienden a estar entre estos rangos. Bien, una sustancia que tiene una absorción oral tiene valores entre 80 a 140 Armstrong al cuadrado. Si la sustancia tiene más de 140 Armstrong al cuadrado, estamos hablando de unas sustancias que son demasiado hidrófilas. Si hablamos de sustancias que tienen menos de 80 Armstrong al cuadrado, ¿sí? Hablamos de sustancias que son altamente lipófilas. Usualmente, una sustancia que tiene menos de 80 Armstrong al cuadrado de área superficial polar son sustancias que normalmente tienden a ingresar al sistema nervioso central. Entonces, una mezcla entre una sustancia que tiene un logaritmo de P mayor a 2 y a su vez tiene un área superficial polar por debajo de 80, entonces, basados en ambos principios, tendríamos una sustancia que es capaz de llegar al sistema nervioso central, o que podríamos predecir que esta sustancia va a llegar al sistema nervioso central, ¿no? Vaya de atorvastatina. ¿Sí? Hablábamos de un logaritmo de P consensuado de 4.94. Y aquí está el valor de TPCA. ¿Lo observan? Tiene un TPCA que es calculado bajo el algoritmo de EARTH, ¿no? El área superficial polar topológica, de 111.79 Armstrong al cuadrado. Basados en estos principios, podríamos decir que esta sustancia ingresa al sistema nervioso central, es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Qué dicen, doctores? ¿Será una sustancia que atraviesa barrera hematoencefálica? Basados en esos dos principios. Ok, doctora María Star menciona que no. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Claro. Sí, exacto. No va a atravesar barrera hematoencefálica. Si bien es cierto, tiene un logaritmo de P bastante alto, el TPCA no está por debajo de 8, de 80, perdón. No está por debajo de 80. Hay unos gráficos bastante interesantes, se les denomina Boilit Egg,
en su... si nosotros traducimos boiled egg, pues es un huevo hervido, ¿verdad? Les va a arrojar este portal. Sí, es a boiled egg to predict gastrointestinal absorption and brain penetration of small molecules. Sí. Es un artículo del año 2016 de Anthony Dayan, ¿no? Y de Vicente Suet. Acá está el artículo en PDF. Bien. Bien. Aquí es donde inicia, ¿sí?, el artículo científico. Bien. Ahí está, para que se pueda observar mucho mejor. Bien. Y lo que hace acá estos los investigadores es tratar de predecir precisamente la absorción gastrointestinal y la penetración de barrera hematoencefálica, generando un algoritmo, ¿sí?, a través de sustancias conocidas que ya se sabe que son capaces de absorberse y que son capaces de atravesar barrera hematoencefálica, tomando en cuenta estas dos características físico-químicas, lo que es el logaritmo de P y lo que es el área superficial polar topológica. ¿Sí? Entonces, de sustancias que se saben que se absorben gastrointestinalmente, se determinó ambos valores. ¿Qué es lo que se hizo? Se creó un algoritmo y, lógicamente, mediante la inteligencia artificial, mediante cálculos por machine learning, se determina, ¿no?, el área que ocupa. Las que son los puntos azules son sustancias que se saben que atraviesan barrera hematoencefálica. Las sustancias o los puntos de color verde son sustancias que no que no son capaces de absorberse. Azules, sustancias que son capaces de absorberse, se absorben gastrointestinalmente. Verdes, sustancias que no se absorben gastrointestinalmente. ¿Qué es lo que generó el algoritmo? Que todas las sustancias que se encuentran en esta área, ¿sí?, son sustancias que son capaces de absorberse. Lógicamente, hay un margen de error, porque hay sustancias verdes que están aquí adentro. Lo mismo se realizó con las sustancias que se sabe, que se conoce, que atraviesan barrera hematoencefálica. Igual, cálculos por algoritmos de Machine Learning, todas las sustancias, los puntos que son de color rojo o rosado, como lo verán en su pantalla, son sustancias que son capaces de atravesar barrera hematoencefálica. Las sustancias que están de marrón, los puntos marrones, son sustancias que no atraviesan barrera hematoencefálica. Entonces, si nosotros juntamos estas dos gráficas, ¿sí?, la delimitación de las áreas nos da esto. Si pintamos el área de absorción de color blanco y el área de penetración a barrera hematoencefálica de color amarillo, pues emula mucho a un huevito duro, ¿no? Huevito sancochado. Bien, por eso es que se le denomina así a esta gráfica. Y aquí lo ponen a prueba, ¿sí? Lo ponen a prueba con diversas sustancias. Y es un gráfico que podemos obtenerlo acá, en SwissAtme, porque precisamente Anthony Dayan es eh, creo que el Head Lab o la Head Lab de este laboratorio. Acá se darán cuenta, voy a compartir por acá. Bien, aquí arribita dice Show Boiled Egg. Si yo hago clic acá, voy a colocarle acá Show Molecular Name para que me dé los nombres de las moléculas y nos daremos cuenta, ¿sí?, que estas sustancias precisamente nos dan con estas características. Atorvastatina, que ahí está la molécula de atorvastatina,
se encuentra por acá. Tiene un alto logaritmo de P, pero también tiene una buena concentración de lo que es el TPCA. Metformina se encuentra por acá. Si bien es cierto, es una sustancia que tiene una liposolubilidad bastante baja, también es una sustancia que tiene una poca área de TPCA, y esto lo manda por este punto, que está dentro de la zona blanca. Por lo tanto, metformina es capaz de absorberse por más que tenga un bajo logaritmo de P. Y atorvastatina se encuentra por acá. Lógico, no está en el área de característica de absorción, y esto es lógicamente porque ese es un valor predictivo. Bien, es un valor predictivo. Está dentro del margen de error, ¿no?, de estos puntos. Ya, hay otras características que también nos pueden brindar algunos principios muy similares, como en los casos como la ionización. Si hablamos de principios de ionización, pues entonces podemos determinar lo que es el pK. Bien, ¿qué pasa con una sustancia cuando se absorbe? La absorción. Bien. Para que un fármaco, una sustancia X, se absorba, lo primero que tiene que hacer es solubilizarse. Si hablamos de una tableta, hablamos de un principio de desagregación, eh, disgregación, disolución, llegar a una fase de solubilidad. Principios de los cuales algunas o una parte del fármaco se solubiliza, parte del fármaco precipita. Si precipita, se elimina. Si se solubiliza, pues entonces puede estar en dos estados. Puede estar ionizado o puede estar no ionizado. Llámese que solamente la porción no ionizada es quien logra, ¿sí?, atravesar membranas, ¿sí?, y por ende se absorbe, ¿sí?, absorbido. Si hablamos del logaritmo de P, de PCA, no, son parámetros que van a determinar este punto. Pero si hablamos de pK, pues entonces está determinado entre que si la sustancia se ioniza o no se ioniza. Bien. La capacidad de ionizarse o no ionizarse, lógico que depende de la capacidad, eh, de la constante de ionización, de la constante de acidez de una sustancia. Pero también está determinado, ¿sí?, por el medio en el cual se encuentra, ¿sí?, es decir, del solvente. Directamente de lo que es el pH del solvente. Hay una relación entre lo que es el pH del solvente con el pK del soluto, que en este caso viene a ser el fármaco.
Si nosotros nos ponemos un poco técnicos, pues tenemos la ecuación de Henderson y Hasselbalch de pH es igual a pK más el logaritmo de la sustancia solubilizada en un medio básico sobre un medio ácido. Si hablamos de esos medios, hablamos, ¿sí?, de dos distintos tipos de ecuaciones. Una ecuación para cuando el pK es de una sustancia ácida o cuando el pK es para una sustancia básica. Si hablamos de una sustancia ácida, ¿sí?, el pH va a ser igual a pK más el logaritmo. Una sustancia ácida en un medio básico se ioniza, ¿sí?, y una sustancia ácida en un medio ácido no se ioniza. En cambio, para una sustancia básica, el pH va a ser igual al pK más el logaritmo de la sustancia, de la sustancia básica en un medio básico no se ioniza y la sustancia básica en un medio ácido se ioniza. Bien, entonces tenemos estas dos ecuaciones. Bien, ecuaciones. Una para una sustancia ácida y otra para una sustancia básica. Bien. Esto nos permite determinar, ¿sí?, qué tanto porcentaje del fármaco va a estar ionizado y qué tanto porcentaje va a estar no ionizado. Si hablamos todo esto basado en un principio, ¿sí?, de difusión pasiva, ¿no?, la sustancia tendría que tener un alto porcentaje de proporción no ionizado para poder atravesar membranas precisamente bajo un principio de difusión pasiva. ¿Bien? Entonces, eso es lo que se debería de tomar en consideración para una sustancia que tiene un valor determinado de pK. Bien, tomando en cuenta que para difusión pasiva es la porción no ionizada la que atravesaría la membrana. Ojo, que no quiere decir que las porciones ionizadas no vayan a atravesar membrana. Puede que lo haga, no directamente bajo un atravesamiento, sino tomando en consideración de que la porción ionizada podría verse favorecida por transportadores biológicos. Bien. Una base que se ioniza, ¿sí?, que se ioniza, va a tener una carga positiva. Y hablamos de un catión. Una sustancia ácida que se ioniza va a tener una carga negativa y hablamos de un anión. ¿Sí? Un catión puede ver favorecida su absorción por los transportadores de cationes orgánicos o OCT. ¿Sí?, los transportadores de cationes orgánicos. Y los aniones, ¿sí?, pueden verse favorecidos, ¿sí?, su absorción mediante los transportadores de aniones orgánicos o OAT, ¿sí?, o péptidos transportadores de aniones orgánicos o ATP. ¿Sí?
Entonces, tienden a generar su transporte, ¿sí? O atravesamiento de membranas mediante el uso de transportadores. OCT para los cationes, OAT o ATP para los aniones. Bien, estos basados en un principio, ¿sí? El uso de transportadores. El otro principio, ¿qué pasa con este tipo de sustancias basadas en una difusión pasiva? El porcentaje, el porcentaje aniónico y no aniónico está determinado bajo una proporción. Y por eso es el logaritmo de B sobre A, ¿sí? De la concentración en un medio básico sobre la concentración en un medio básico. Es una proporcionalidad. Tanto está que este porcentaje va a estar dado no directamente bajo una concentración o un número específico, sino que si tomamos en cuenta de que la porción no ionizada es la que va a atravesar, pues entonces, bajo ese principio de proporcionalidad, la parte ionizada va a ser una parte que va a estar constantemente, ¿sí?, pasando a un estado no ionizado e igual el no ionizado a un estado ionizado, pero manteniendo esa proporcionalidad. Mientras la no ionizada vaya atravesando, pues la porción ionizada va a ir pasando a un estado no ionizado. Bien, esa es la característica de estas sustancias. Va a ir generando esa característica. Entonces, hasta cierto punto, el estado ion, no ion, va a ir generando esa movilidad. Y otro punto muy importante. ¿Qué es lo que pasa, sí, con el logaritmo de P basado en estas características? Perdón, sí, con el logaritmo de P basado en estas características. Recuerden que el valor de P es igual a la concentración en un solvente orgánico sobre la concentración en un solvente acuoso. Pero este solvente acuoso, ¿sí?, este solvente acuoso viene a ser un buffer, ¿verdad? En la fase experimental. O viene a ser un solvente como los jugos gástricos o como sangre que tiene un pH específico. ¿Bien? Pero si tiene un pH específico y hablamos de una sustancia que tiene un valor de pK, pues entonces en este solvente acuoso va a existir una porción ionizada y una porción no ionizada. A tal punto entonces que el valor de P va a ser para un ácido, por ejemplo, la fase orgánica, la concentración en fase orgánica sobre la concentración en fase acuosa, pero la sumatoria de lo ionizado con lo no ionizado. Bien. Y podemos trabajar aquí con dos características. ¿Por qué? Si nosotros tomamos en cuenta que lo único que se absorbe es lo no iónico, entonces no tenemos que tomar en cuenta lo iónico. ¿Sí? Y generaríamos únicamente un momentum basados en la proporción del estado no ionizado. ¿Sí? Tomando en cuenta, generando un cálculo basado únicamente en la concentración que es capaz de atravesar. Y la única parte que es capaz de atravesar directamente es la parte no iónica. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación del valor de P
debería ser únicamente la parte orgánica o la concentración en la fase orgánica sobre la concentración en la fase acuosa en estado no ionizado. Bien. Si basamos y tomamos en cuenta de que si queremos la parte ionizada, pues entonces, si hablamos de un estado de ionización, esto va a estar basado directamente en el pK y en relación al pH del medio. ¿Sí? Para ese tipo de generación, todo esto ya nos viene a ser el valor de P, porque estamos basando lo que es el pH, si no viene a ser el valor del logaritmo de D, ¿sí? Del logaritmo de la distribución. Y el logaritmo de distribución está condicionado a un determinado pH. Hay bastantes cálculos que permiten determinar el logaritmo de D de una sustancia. Y el logaritmo de D de una sustancia normalmente suele ser relevante cuando trabajamos a un pH fisiológico, es decir, al pH de la sangre. ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos en el atravesamiento de membranas dentro de un organismo vivo, ¿sí? Lo importante aquí estaría en la distribución y en la capacidad de atravesar membranas que permitan un mayor volumen de distribución, es decir, una mayor profundidad del fármaco. Basados en esos principios de profundidad, qué tan profundo es capaz de llegar la sustancia, pues entonces me interesa el pH a 7.4. Bien, el logaritmo de distribución, pero basados en principios de una solución acuosa, ¿sí? A un pH 7.4. No sé si me lo doy a entender con esto, doctores. Si me logran entender. ¿Sí, doctores? ¿Estamos claros? Claro, claro, doctora Vilma. Sí. Tomemos en cuenta algo. ¿Bien? Si nos basamos en la ecuación de Henderson y Hasselbalch, bien, únicamente la porción no ionizada es la porción que es capaz de atravesar membranas. Bien, solamente la no ionizada. La ionizada no podría atravesar una membrana por una difusión pasiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente, ¿sí?, la carga iónica impide su paso a través de una membrana lipídica. Tiene que estar no ionizada. Bien. ¿Recuerdan esta ecuación? ¿Sí? Esta ecuación, ¿sí?, del valor de P. Bien, esa ecuación nos determina, ¿sí?, el coeficiente de partición. El coeficiente de partición, recordemos, es la concentración en la fase orgánica sobre la concentración en la fase acuosa. Bien. Y recordemos que la fase acuosa puede ser jugos gástricos o puede ser pH sanguíneo. ¿Sí? Y cualquiera de los dos casos, pues tenemos un pH. ¿Sí? Tenemos un pH. Un pH que puede ser de 1, 3, 5, 7, 6 aproximadamente a los distintos tramos, en los distintos tramos del tracto gastrointestinal, siendo entre 5 o 6 más o menos el pH del intestino delgado. Pero si hablamos de sangre, hablamos de un pH de 7.4. Sea cual sea
sea un pH de 5, 6, sea un pH de 7.4, la sustancia que se encuentra a ese pH, como tiene una constante de ionización propia, ¿sí? Como tiene una constante de ionización, pues entonces va a estar en un estado ionizado o en un estado no ionizado. Eso quiere decir que la concentración acuosa, ¿sí?, va a ser una concentración sumatoria del estado no ionizado más el estado ionizado. Hay muchas personas, muchos cálculos que se realizan bajo este principio de forma experimental. Y está en el investigador utilizar la ecuación total, ¿sí?, o utilizar únicamente, basados en que se absorben solamente la fase no ionizada, utilizar, ¿sí?, la concentración en la fase orgánica y la concentración no ionizada en la fase acuosa. Eso hace un cálculo un tanto más limpio, pero únicamente en el momentum inicial, ¿sí?, cuando sabemos de qué porción no ionizada es la que va a atravesar. Pero yo quiero tomar esto en consideración. Quiero tomar en consideración el pH del medio. Y quiero tomar en consideración que la porción ionizada en algún momento se va a transformar en no ionizada y va a empezar a atravesar. Ese es un cálculo un tanto más complejo. Y si nosotros mezclamos a Henderson-Hasselbalch con el coeficiente de partición y hacemos la explanada de la ecuación, pues entonces no vamos a calcular el valor de P. Eso ya no es el valor de P, esa es otra ecuación. Esa otra ecuación se llama el logaritmo de D o el logaritmo de distribución, ¿sí? Y el logaritmo de distribución depende del pH en el cual se encuentra. Normalmente el cálculo que se realiza es a un pH 7.4 y eso nos permite determinar, ¿sí?, nos permite determinar la profundidad que va a tener, ¿sí?, una sustancia. La profundidad, lógicamente, me refiero a qué tanto va a lograr distribuir. Una mayor profundidad está dado por un valor más alto de un volumen de distribución, ¿sí? Y ese volumen de distribución puede ser predicho, lógicamente, por el valor del logaritmo de D. ¿Estamos un tanto más claros con esta parte? ¿Sí? Ok. Muy bien, doctora María Jacqueline. Muchísimas gracias. Bien, si alguien tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, si hay alguna parte que no se ha entendido muy bien, pues me lo hacen saber y simplemente repetimos esa parte o profundizamos un poco más también en ese tipo de aspectos. Bien. Quizás algo que ustedes están preguntando, ¿y cómo calculo el logaritmo de D? ¿O cómo puedo calcular el pK de una sustancia? Claro está, podemos calcularlo mediante estas ecuaciones. La ecuación de Heisenberg es bastante sencillo, ¿no? Sin embargo, también podemos hacer el cálculo de predicción de pK hoy en día bajo algunos software o algunos servidores computacionales. Igual ocurre con el logaritmo de D. Hoy en día también podemos hacer ese tipo de cálculos. Hay unos paquetes a nivel de lenguaje de programación, por ejemplo, el paquete RDKit para Python, que nos permite hacer el cálculo del logaritmo de D fácilmente de una sustancia. Igual también el pK, ¿no? Pero a veces es un poco más técnico, un poco más complejo, de repente para algunos casos. Y eso pues
puede llegar a ser a veces un tanto complicado. Muy bien, bien. Teníamos acá esta pantalla de acá, en el cual teníamos el boiling test. Aquí en esta parte nos quedamos por acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí en SysAdme no tenemos ni logaritmo de D, ¿sí? Y tampoco pk. No tenemos ninguna de esos o ninguno de esos dos valores. Hay otros tipos de servidores que nos permiten hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo Marvin Sketch, ¿no? Marvin Sketch en el buscador, este es un programa, ¿sí? Marvin Sketch es un programa. Sin embargo, nos permite utilizar Marvin, ¿no? Que ustedes me mencionaban ayer, sí, ayer fue que me mencionaron que todos tienen sus correos institucionales. Entonces, el correo institucional es un correo bastante potente porque es un correo académico. Entonces, si ustedes se crean una cuenta bajo su correo académico, bien, ustedes van a poder tener acceso a Marvin. Y aquí observen, perdón, compartir en esta pestaña, sí, perdón, sí, acá, no, en Marvin, ¿sí? Su lema, su eslogan, y acá dice Try to Free. Si hacen clic en Try to Free, les va a abrir una nueva pestaña en el cual les va a pedir que ustedes se logueen. Bien, ustedes aquí abajo pueden registrarse y una vez que se registran, tienen su contraseña y con su correo institucional pueden iniciar sesión. Bien. Y este es un programa de dibujo, ¿sí? Este es Marvin Demo, ¿sí? Marvin Demo es un programa de dibujo, ¿sí? De dibujo de sustancias químicas. Acá tienen varios tipos de características que ustedes pueden utilizar para dibujar una sustancia química. Voy a agregarle un enlace más acá. Y aquí ya hay, ¿no? Esta es la sustancia que coloqué hace un momento, ¿no? Allí de acuerdo a la sustancia que dibujé hace un rato, tenía un carbono más aquí. Y aquí ya tengo el carboxilo. Bien. Entonces, esta sustancia química. Si yo sombreo esta sustancia química, ¿puedo cambiar algunas cosas? Sí, puedo cambiar algunas cosas. Pero acá tengo MW, así como si fuera molecular weight, no peso molecular. Pero es una opción de cálculo, donde yo puedo calcular varios patrones. Y aquí me sale directamente la fórmula química, si le hago clic ahí, el peso molecular y la masa exacta. Pero yo quisiera que me calcule más cosas. Entonces yo aquí en menú puedo ir a la opción Settings, ¿sí? Opciones, y aquí en Calculation puedo pedirle que me calcule, ¿no? Algunas otras cosas como logaritmo de P. Y aquí se darán cuenta que también está PK. Y aquí se darán cuenta que es logaritmo de S. Y aquí está el TPCA. ¿Qué es el logaritmo de S? ¿No? Es otro tipo de valor. Bien. Acá, dense cuenta. Ahora me aparecen más valores. Está el logaritmo de P, está el pK ácido, el pK básico, el logaritmo de S, que es de -4, y el TPCA, que es de 49.33, ¿no? Logaritmo de P de 4 y TPCA de 49. Ya se pueden estar imaginando de repente algunas cosas con lo que hemos hablado el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? Acá me decía que había un pK de 4.1 y dense cuenta que aquí está ese valor, 4.1.
y un pK básico de menos 0.58. Y ese menos 0.58 está aquí, en este amino. Dense cuenta también de esto. Acá, como pK ácido, ¿sí? El más fuerte, el pK ácido más fuerte, es de 4.01 y está de color rojo. Y aquí el pK del básico más fuerte, que es de menos 0.58, está de color azul. Todos los valores de pK ácidos los coloca de color rojo y todos los pKs básicos los coloca de color azul. Claro está que aquí también hay un 17.9, que es otro valor de pK ácido. Bien, pero no es tan ácido como este. Lógicamente, este es mucho más ácido porque es un valor mucho más bajo. Y otra cosa, aquí lo toma como una característica química cruda. Si nosotros nos basamos a una parte química, pero una química dentro de un organismo, pues entonces el valor de escala de pH, de pK, lógicamente por la escala de pH, va de 1 a 14 para organismos vivos. Bien, entonces, este valor de menos 0.58 o de 17.9, ¿no? Esos valores a una escala de pH en un organismo vivo serían unos abruptos. Por lo tanto, de estos tres valores de pK, el único al cual me interesa para un organismo vivo es de 4.01. El único valor y no hay otro. Bien, estos están fuera de los rangos, ¿sí? Serían puntos en los cuales generarían ionizaciones a unas escalas de pH que jamás podríamos pensar en un organismo vivo, al menos no en este planeta. Bien, entonces, como no suele o como no, sí, como no solemos encontrar un pH de 17 o un pH de menos 0.58, este grupo funcional en la vida podría ionizarse. No podría ni aceptar un protón ni donar un protón, porque para eh, atrapar un protón necesita un pH de menos 0.58 y para donar un protón necesita un pH de 17.9. Entonces, en ninguna parte del organismo encontramos esos valores y por lo tanto este nitrógeno jamás se ionizaría, ni atrapando ni donando protones. A diferencia de este grupo carboxilo, el cual sí lo puede hacer porque sí puede encontrar un pH de 4.01, bien, para poder llegar a ionizarse. ¿Sí? pHs por encima de 4.01 permitirían que este grupo carboxilo se ionice. ¿Sí me dejo entender? Creo que sí, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí con Marvin Demo, ¿sí? Ustedes pueden eh, dibujar y pueden obtener valores de, de pK de sus sustancias. Y no solamente podrán darse cuenta que pueden encontrar valores de pK, sino también otro tipo de valores, como es el de PCA, como es el logaritmo de P, incluso el logaritmo de S. Les voy adelantando, el logaritmo de S es logaritmo de solubilidad, ¿sí? El logaritmo de la solubilidad. Normalmente, para solubilidad acuosa, hoy en día se trabaja con el logaritmo de la solubilidad, lo cual nos da unos diversos tipos de escalas. Si nosotros pasamos por acá por SwissAdme, aquí en solubilidad acuosa, por ejemplo, para el caso de atorvastatina, que es lo que tocábamos o veíamos el día de hoy, ¿sí? Tenemos tres distintos tipos de logaritmos o de algoritmos para calcular el logaritmo de solubilidad. El caso de ESOL, que es el método topológico. El caso del método de Ali, que Ali lo desarrolló en el año 2012, y también por el programa Silicos-IT. Y dense cuenta que está el logaritmo de S. El logaritmo de S del cálculo ESOL
para atorvastatina es de menos 5.99. El logaritmo de S es el logaritmo de la solubilidad. El logaritmo de solubilidad en una escala de moles por litro. Es decir, que el logaritmo de 1.03 por 10 a la menos 0,6 es menos 5.99. ¿Sí? Aquí nos lo da en ese valor y también nos lo da en el valor de miligramos por mililitro. Y aquí está la clasificación. Para una clasificación quiere decir que tenemos una escala y esa es la escala que tenemos en este momento de acuerdo al logaritmo de S. Bien, el logaritmo de S, si el valor está por encima de cero, es decir, si tenemos valores positivos del logaritmo de S, quiere decir que la sustancia es altamente soluble. Si tenemos un valor que va entre 0 y menos 2, eso quiere decir que la sustancia es muy soluble. Si está entre menos 2 y menos 4, la sustancia es soluble. Si está entre menos 4 y menos 6, la sustancia es moderadamente soluble. Si se encuentra entre menos 6 y menos 10, pobremente soluble. Y si el valor se encuentra por debajo de menos 10, entonces se considera la sustancia insoluble. Bien. Esa es la escala del logaritmo de S. Claro está, también hay escalas eh, del moles por litro, de miligramos por mililitro. En moles por litro lo podemos encontrar en la farmacopea de los Estados Unidos, por ejemplo. Es la escala que utiliza. Para controles de calidad se utilizan moles por litro o miligramos por litro. Pero para nosotros, cuando hacemos algunos cálculos de probabilísticas de acción farmacocinética, farmacodinámica, la escala del logaritmo, perdón, de solubilidad se realiza mediante la escala del logaritmo de S, que es lo más utilizado en este medio, en este entorno. Y esa es la escala. Bien. Según el logaritmo de S, entonces atorvastatina se consideraría moderadamente soluble porque está entre menos 6 y menos 4, siempre y cuando utilicemos el cálculo del logaritmo de S. Pero para Ali, por ejemplo, la escala, que es la misma, pero el valor no lo es. El valor aquí es de menos 7.05 y eso cae en la escala de pobremente soluble. Lo mismo silicosito, el cual para la escala, también con un valor de menos 9.13, también cae en pobremente soluble. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esas diferencias de valores aquí en la solubilidad? Y también lo veíamos en la escala de la liposolubilidad, en el cual los valores también tienden a ser diferentes. Vienen a ser diferentes porque los algoritmos son diferentes. ¿Bien? Para poder realizar esos cálculos o estos cálculos, se ha tenido que generar un algoritmo y para eso se ha tenido que generar bajo algunas características físico-químicas que sean fácilmente eh, calculables mediante, ¿sí? mediante un análisis computacional. Por ejemplo, área superficial polar. ¿Sí? Eh, el caso del logaritmo de P. Hoy en día, la presencia o la ausencia de algunos tipos de átomos y cosas así, ¿sí? Para poder determinar un cálculo. Eso ha permitido que hoy en día algunas características como estas puedan ser calculadas. Pero depende de qué tipo de valores sean incluidos en esta ecuación, que a la final es un algoritmo, ¿sí? Nos va a determinar si la sustancia o si el valor eh, puede ser reproducible o no. No sé si logran observarlo.
Ahí está. Este es un método simple para calcular el coeficiente de partición octanol-agua, ¿no? Del año 91 de Moriguchi. Aquí lo que hace, por ejemplo, son múltiples estudios de regresiones, de regresión múltiple, para cálculo del logaritmo de P. Da algunos valores, algunos átomos, los parámetros. Esos son los parámetros de descripción que utiliza, o los descriptores que se les denomina. Cada uno de los valores. ¿Sí? Y empieza a generar el logaritmo de P con cada uno de estos valores, utilizando un número de datos, generando un valor de R, ¿sí? Valor de R, que normalmente se utiliza para valores de regresión, el R cuadrado, el error, ¿sí? El error estándar y el valor de F. ¿Sí? Entonces hace el cálculo del estadístico T, ¿sí? Del estadístico T para los coeficientes. Acá hay otra ecuación. Y así hasta que llega, por ejemplo, a esta ecuación de acá, que ya tiene un R mucho más grande, pero el error sigue siendo un tanto alto, ¿no? Cada uno de estos cálculos. Y por acá ya hace uso de ecuaciones mucho más fuertes, ¿no? Entonces, mediante eso, hace el cálculo ¿no? El logaritmo de P calculado con el logaritmo de P observado, ¿sí? Experimental. Podrán ver cómo es el cálculo de la linealidad de esto. Y aquí ya tenemos la ecuación final con un R cuadrado o con un R de 0.9, ¿sí? Y un R cuadrado por un valor de S mucho más bajo, de 0.29, ¿no? Eso ya, y basado en esto, es que, por ejemplo, servidores como SwissAdme, para el logaritmo de P de Moriguchi, hace este cálculo. ¿Sí? No lo notamos nosotros, lo hace el servidor, ¿no? Lo que hace es calcular bajo esta ecuación el logaritmo de P, generando cada uno de estos descriptores en la molécula que se le ha ingresado. ¿Sí? Para que no tengan el mismo problema que yo, a veces encontrar pues, un poco las cosas así de un momento a otro es un tanto complejo. Ahí les alcanzo este artículo de Moriguchi. Claro está que hoy en día ya ha sido actualizado este método, ¿no? Al año 2021 por Lipinski. Lo encontré al inicio, pero no quería ingresar el PDF, no sé por qué, por alguna razón. Pero pues ese es el artículo base, el artículo inicial de Moriguchi. Bien. ¿Alguna duda, doctores? ¿Sí? ¿Alguna duda de repente que tengan? Claro, claro que sí. Más bien, antes de ingresarlo en SwissAdme, voy a ingresar acá en AdmeLab. AdmeLab 3.0, ¿no? Es también un servidor bastante interesante, similar a SwissAdme. Voy a alcanzarles acá, ¿no? Este enlace. Y lo interesante de esto es que utiliza, perdón, acá, sí, utiliza algunas herramientas, ¿no? Como es Python y la librería RDKit, ¿no? Nosotros podemos ingresar acá una molécula, podemos ingresar un listado de SMILES, ¿no? Te permite ingresar hasta 1000 SMILES. Esa es la potencia que tiene este servidor, ¿no?
Y por acá voy a ingresar una molécula. Voy a tomar el smile de la torvastatina, acá de SwissAdme, y voy a ingresarlo acá. Bien, para eso, pues, voy a ingresarlo como smile. Bien, entonces voy a colocar aquí el smile y voy a subirlo. Bien, ya está. Como es simplemente una molécula, pues ya está. Me aparece esta ventana. Voy a darle acá en observar. Y se darán cuenta que me aparece un montón de valores. Y cada uno distribuido. Acá están algunos valores de absorción. Acá están algunos valores de toxicidad, de distribución, de metabolismo. ¿Sí? Y así. ¿Sí? Hay varios datos, no los voy a mencionar hoy en día a todos, estos vamos a ir viéndolos poco a poco, pero creo que vean que aquí está. Lo que yo quería mostrarles es este valor, logaritmo de D. Nosotros podemos hacer el cálculo aquí del logaritmo de D, logaritmo de P, logaritmo de S, TPCA, ¿no? Distintos tipos de valores, igual el pK ácido, el pK básico, ¿no? Punto de ebullición, punto de fusión, algunos principios como el QED, ¿no? Que ahí está, bien, algunos valores para decir que una sustancia es atractiva, no es atractiva o que es muy compleja. Bien. Y también algunos otros principios más. Entonces, aquí te lo explica cada uno detalladamente, ¿sí? Cada uno de los principios o de los valores que se pueden obtener en este servidor. Bien. Igual, si queremos hacer el ingreso nuevamente en SwissAdme, ¿no? Recuerden que el valor, lo único que tenemos que hacer es ingresar aquí en esta porción donde dice Enter a list of smile here. Se ingresa el smile y uno puede tener ahí la sustancia. Ahora, no quiero ingresarlo o no tengo el smile de la sustancia, lo estoy buscando y no lo encuentro. Pues entonces en esta porción, aquí uno puede dibujar la sustancia química que quiera, pues, ¿no? Entonces, yo quiero dibujar esta sustancia química, ¿no? Simplemente, pues entonces puedo dibujarlo sin problema. Ahí está. Lo dibujo y luego hago clic aquí en este botón como si fuera botón de avanzar. Lo ingreso y ahí está el smile ya ingresado. Ya está el smile. Yo sé que esta sustancia es el diclofenaco, entonces le coloco diclofenac, el nombre de mi molécula. Si quiero, o si no quiero, simplemente no le pongo. ¿Sí? ¿Sí? No le pongo. Y le hago clic en Run. ¿Sí? Si yo no le pongo nombre, aquí abajo me va a aparecer como molécula 1. ¿Sí? Si agrego una segunda molécula acá, me va a poner como molécula 2, si no le coloco nombre. Ahí está. Bien, me aparecen todos los valores de esta sustancia. ¿Ok, doctores? Bien. Así como estas, hay una gran infinidad de herramientas. ¿Sí? Vamos entrando poco a poco, no vamos entrando todo de golpe. Bien. Y eso es lo que yo también quiero que ustedes también en ese punto entiendan, ¿no? Es fácil obtener hoy en día una gran cantidad de datos. Lo importante es entenderlos. Lo importante es entender los datos, porque si no, simplemente vamos a ver un montón de valores, un montón de números,
y no vamos a saber qué hacer con ellos, o no vamos a saber interpretar los valores que muchas veces se mencionan allí. Algunos principios. Principios de absorción oral. ¿Sí? Principios de absorción oral, ¿sí? Los denomino así porque también otra forma de denominarlos es los principios de similaridad a fármacos. Pero los principios de similaridad a fármacos no es otra cosa más que un principio de similaridad a fármacos que son administrados por vía oral. Entonces, estos principios nos permiten determinar mucho si una sustancia química va a ser o no va a ser absorbido por vía oral. ¿Qué va con esto? El primero en hacer esto fue Lipinski. Lipinski. Lipinski es un investigador de Industrias Pfizer que allá por el año 2000, más o menos, si la memoria no me falla, eh, estaba buscando qué características químicas se tiene en el año 97, en 1997, ¿no? Estaba buscando qué características químicas hace que una sustancia pueda ser absorbida por vía oral. Entonces, en el año 97 todavía estaba recién entrándose todo lo que es el boom de lo que es el machine learning y lo que es la minería de datos. Entonces, lo que hizo Lipinski, trabajador de Pfizer, tengo la base de datos de Pfizer, pues entonces voy viendo qué características químicas o físico-químicas tienen los medicamentos de Pfizer que hacen que estas sustancias sean absorbidos por vía oral. Y encontró 4 características bastante interesantes, ¿no? Encontró una relación con el peso molecular. Encontró una relación con la lipofilicidad. Y con los puentes de hidrógeno, tanto con los aceptores como con los donadores. ¿Qué es lo que encontró? Que las moléculas, para poder ser absorbidas por vía oral, pues tenían un peso molecular que no sobrepasaba los 500 Daltons o los 500 gramos por mol. ¿Sí? 500 gramos por mol o 500 Daltons. Todas las moléculas que tenían una absorción por vía oral, hasta ese momento, tenían un peso molecular por debajo de 500 Daltons. La lipofilicidad. Para que una sustancia sea absorbida por vía oral, la lipofilicidad tenía que ser menor de 5. La cantidad de aceptores de puente de hidrógeno. Cuando hablamos de aceptores de puente de hidrógeno, hablamos de átomos como oxígeno, como nitrógeno, pues entonces los aceptores eran menos de 10. Donadores, hablamos de un hidrógeno unido a un oxígeno, o hablamos de un hidrógeno unido a un nitrógeno. Bien. Los donadores tenían que ser menos de 5. Se dan cuenta que cada uno de estos valores es un múltiplo de 5.
Por esto, esta regla de Lipinski también le llaman la regla del 5. ¿Sí? Porque todos son múltiplos de 5. Le llaman la regla de Lipinski o le llaman la regla del 5. Pueden colocar la regla del 5 de Lipinski en el buscador y les va a arrojar una gran cantidad de información sobre estos principios, ¿no? Menciona que si la molécula cumple con 3, por lo menos con 3 de estos 4 principios, entonces esta molécula tiene una alta probabilística de tener una absorción por vía oral. Bien. ¿Es la única regla? No, no es la única regla, pero es la más conocida y es la primera en salir. Luego también está, por ejemplo, la regla de Weber, que también sacó su propia regla, ¿no? Pero basado únicamente en dos características o en dos principios: el TPSA y los enlaces rotables. Llámese que los enlaces rotables determinan mucho lo que es la flexibilidad de una molécula. Mientras más enlaces rotables tenga, la molécula es mucho más flexible. Mientras menos enlaces rotables tenga, la molécula es mucho más rígida. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice Weber? ¿No? Que el TPCA tiene que ser por debajo de 140 Armstrong al cuadrado. Y los enlaces rotables tienen que ser menos de 10 enlaces rotables. Si la molécula cumple con estos dos principios, pues entonces la molécula se absorbe por vía oral. ¿Sí? Así como estos, hay más principios. ¿Sí? Pero estos dos son los más utilizados. Incluso yo particularmente, para lo que es cálculos muchas veces a nivel de moléculas experimentales, ¿sí? Trabajo mucho mezclando principios de de ambas reglas. Principalmente para mí, en lo que a mí respecta, eh, lo que es aceptores y donadores de puentes de hidrógeno se mezclan muy bien con lo que es el TPCA. Por lo tanto, utilizar peso molecular, utilizar cálculo de lipofilicidad y cálculo de TPCA, me puedo calcular directamente bajo estas dos reglas muchas características, incluso absorción por vía oral de estas moléculas. Y me permite mucho, si quiero moléculas por vía oral, descartar rápidamente eh, distintos tipos de moléculas que se absorben por vía oral de moléculas que no lo hacen, ¿no? Y es un cálculo bastante fácil, bastante sencillo, ¿no? Incluso una tabla con estos tres en Excel, incluso hasta le puedo apretar filtros en Excel y simplemente me arroja únicamente las moléculas que voy a querer o que voy a necesitar, ¿no? Bien, doctores. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta final. Sino con esto estamos finalizando lo que es la parte teórica que tenemos para el día de hoy.